Antes tenemos que hablar con otro crack. Vos sabés que los Mateos ya son los... De familia, perdón, en la los sangre. Salvatos, sí. Los Salvatos son cracks y, como decía Moni, y nosotros hablamos siempre con Mateo, que es el creador de Hablalo App, pero ahora se viene con todo Augusto, así que ya fue Mateo. ¿Cómo andás, Augusto? ¿Bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Un saludo a todos ustedes y a toda la audiencia del programa. Che, no queremos generar rispideces en la familia, ¿eh? Son como los calamaros, ¿viste? Que después se empiezan a pelear. No, para nada. Me imagino que Mateo debe estar despierto, escuchándome en la maja. Sí, muy bien. Muy contento, seguro. Seguro, porque vos siempre lo has escuchado a él, así que hay que fomentar el compañerismo entre hermanos. Che, Agus, bueno, te molestamos unos minutos porque sabemos que estás dando clases, ¿no? En este momento. Sí, estoy entrando a dar una clase en la UCA para un modelo de Naciones Unidas sobre estados fallidos. Wow, estado fallido. Para arrancar el sábado bien arriba. Bien arriba, después te vas un after. Vas a esa clase y después te vas a cursar y después te vas al after. Claro. Che, Agus, vos sabés que el otro día cuando hablábamos, yo dije, che, hablemos de algún tema que podamos compartir, porque vimos el documental de Netflix de Macron y nos quedamos como re manija, ¿viste? Como diciendo, este chabón es un crack, ¿entendés? ¿Vos qué opinás de Macron? ¿Es realmente lo que se ve o hay un poquito de marketing? Sí, mira, es una figura política extremadamente importante y te diría que muy, muy interesante, no solo para Francia, sino te diría que para el futuro político de Europa en general. Wow, mirá. Tiene también una personalidad muy cautivante y también muy... Mira, hay un libro que el otro día lo estaba releyendo y te lo voy a recomendar y se lo recomiendo a toda la audiencia. Dale. Que es de José Ortega y Gasset, que se llama Mirabeau o el buen político. Mirá, ok. Y él ahí desarrolla un estudio sobre la personalidad de los políticos a la luz del caso de Mirabeau. Mirabeau era un político francés de la época de la Revolución, que tenía una personalidad muy complicada, tenía problemas de adicciones, problemas con el juego, problemas con las mujeres, pero sin embargo fue uno de los políticos más hábiles de la época y generó, digamos, o evitó el colapso en cierto momento de la Francia revolucionaria. Claro, el tipo en su vida cotidiana un desastre, pero digamos como político, o sea, como funcionario público era impecable. Entonces, claro. Justamente recomiendo este libro porque tiene mucho que ver con el caso de Macron, que es una persona con una personalidad muy extraña, muy complicada en algunos casos, pero que aparentemente hasta el momento es un estadista importante y que ha desarrollado una capacidad muy buena para posicionarse en la esfera más alta del poder de uno de los países más importantes del mundo con menos de 40 años. Claro, porque no te olvides que tiene 40 años. Uno empieza a pensar y dice, che, yo juego al fútbol con pibe de 40 años. Claro. Y él es presidente de Francia. Su historia, él fue ministro de Economía, ¿no? Ministro de Economía y Finanzas. Sí. Y después que se va del gobierno y arma como una especie de partido nuevo, como una especie de movimiento, ¿no? Exactamente. Él fue ministro de Economía y Finanzas, como vos bien decís, en el gobierno de Hollande, el gobierno socialista, digamos, de Hollande. Y hay algo muy curioso, vos sabés que él no tiene, la verdad, muchos amigos, y las dos personas que más amaba o que más ama en el mundo son su abuela y su mujer, que es bastantes años mayor que él. Sí, creo que 24 años, si no me equivoco. Claro. Cuando murió su abuela, en el año 2013, eso generó, lo que dicen los biógrafos, un gran cambio en su vida y en su personalidad, y es en ese momento cuando rompe con Hollande, rompe, digamos, con la socialdemocracia francesa que estaba gobernando y se dedica a su carrera política personal, digamos. Y entonces es ahí cuando él forma, con vistas a las elecciones de este año 2017, un partido que es En Marche. En Marcha, claro. Claro. ¿Por qué? Porque él sabe reconocer muy bien algo que está pasando en Francia y en Europa en general, que es un fuertísimo rechazo a la clase política. En general, a la élite política, no solamente a un partido, sino en general a toda la Quinta República Francesa. Bien. Vos fijate, curiosamente, que es la primera vez
en la historia de la Quinta República que gobierna un partido que no sean ni los socialdemócratas ni los republicanos. Los republicanos son centro-derecha, por ejemplo, Sarkozy, claro, republicano, y la centro-izquierda, por ejemplo, Hollande. Es la primera vez en la historia que esto no se da, y tiene que ver con circunstancias mucho más profundas, obviamente, pero que están relacionadas con esto, con un hartazgo de la sociedad hacia la clase política. Y aparte, Agus, hay algo que es también interesante, que me parece que es como difícil encasillarlo, ¿no? Porque a veces hablar de derecha, izquierda, centro es como una simplificación, si bien vos sabés mejor que nosotros que hay como ciertas como recetas, ¿no? Un gobierno de carácter más populista, un gobierno de carácter neoliberal, tiene determinadas como iniciativas o determinadas orientaciones en sus decisiones políticas, pero es como que él no lo puedes encasillar, ¿no? Fácilmente. Claro, es un personaje justamente difícil de encasillar, porque él viene de una tradición justamente de lo que se llamaría generalmente centro-izquierda. Ah, ok. Ahora bien, las medidas que él tomó durante el gobierno, digamos, de Hollande, o su administración, van más bien para el lado entonces de la centro-derecha, dirían algunos. Uh-huh. Entonces, sí, es un personaje difícil de encasillar o de poner, digamos, en ese eje, pero sí es una persona que sabe medir muy bien hacia dónde va, digamos, la voluntad del pueblo francés en este caso. Pero, sin duda, tiene una tarea muy, muy difícil a lo largo de los próximos años, porque Francia viene de una fuerte crisis, no solo de representatividad, sino económica. Ah, mira. Sí, también a nivel, hubo un par de atentados también, o sea, como que hay mucha conflictividad, ¿no? Ahí. Claro, exactamente. Francia es un país que en los últimos años ha tenido muchísimos conflictos, con la inmigración principalmente musulmana, pero proveniente de toda África y de todo Medio Oriente, que ha generado también un cambio que se está empezando a ver en la población francesa. Vos fíjate algo, por ejemplo, que resulta curioso, lo estaba hablando el otro día con un diplomático francés. Me decía, vos mirá la selección de fútbol de Francia, y más del 60% tienen características étnicas diferentes a un francés como uno se lo imaginaría. Sí, el blanco, caucásico, ojo celeste, claro, rubio, sí. Claro, se está generando entonces un cambio demográfico y poblacional en Francia que a alguna población genera rechazo, y por eso vemos que al balotaje llegó por segunda vez en la historia y con gran fuerza el Frente Nacional, que es un partido de extrema derecha, algunos calificarían incluso como xenófobo. Es verdad. Che, Agus, bueno, seguramente estás por entrar a clase o te puedo hacer una pregunta más. Dale. Te hago la última, porque viste cuando volvíamos, a mí cuando en general se discute de política y se habla de, bueno, ya te digo, el neoliberalismo, el populismo y demás, a mí me parecen como que son, si bien obviamente hay, como decíamos, distintas decisiones que se podrían encuadrar dentro de poner esa caja, o de cada caja, creo que ya son discusiones que en esencia, y no es tipo la política líquida y la ausencia de la política y todo eso, no, pero digo, como que me da la sensación de que son temas como que ya un poco atrasan. Entonces por ahí esto te quería preguntar, si vos sentís que Macron, de alguna forma, como decís vos, una persona que por ahí tiene un origen más de centro izquierda, pero que sus medidas pueden ir como desde el centro a centro derecha o ser identificadas de esa forma, es un poco o un tipo de nuevo liderazgo, ¿no? Donde realmente no está todo tan definido o es tan estricto, sino es más ir viendo la coyuntura. No sé qué opinás vos. Sí, no, por supuesto, totalmente de acuerdo, y eso es algo que está pasando en todo el mundo. Lo vemos en el caso argentino, lo vemos en el caso latinoamericano en general, está pasando en todo el mundo, y tiene que ver con que cada vez más, aunque no parezca, la población está teniendo muchísima influencia en las decisiones de los políticos. Entonces los políticos empiezan a tener cada vez más en cuenta qué es lo que quiere la población en un momento determinado, en vez de encasillarse en esas ideas izquierda, derecha o cuestiones ideológicas. Esto genera que obviamente podamos encontrar políticos que quizás antes eran o tomaron medidas de izquierda, o como se llama de izquierda, tomando otras medidas que parecerían no ser así, porque eso es lo que en realidad se ve en diferentes encuestas y en diferentes consultas, que es lo que la población quiere. Entonces está dando cada vez más un empoderamiento de la población en ese sentido, y un viraje de la política hacia algo muchísimo más pragmático y muchísimo más orientado al votante, a lo que quiere el elector.
Y esto lo vamos a ver en todo el mundo. Y se está viendo, obviamente, en Francia, en el caso de Macron, que representa este tipo de liderazgo. Mira, te quería comentar algo sobre el caso francés. Para que te des una idea, Francia tiene hoy en día más de 300 impuestos. El código laboral francés pesa 1,5 kilos, para que te des una idea. Entonces, Francia necesita, sí o sí, cualquier político, sea de izquierda o de derecha, empezar a desregular todas estas cuestiones que hacen muy inefectiva la economía francesa. Entonces, aunque venga un político que tenga inspiración de centro-izquierda, necesita de alguna manera empezar a abrir la cancha a políticas de otro corte, que algunos podrían llamar un poco más liberales. Total, bueno, podríamos quedarnos hablando hasta las 3 de la tarde porque diste en un tema que es central, pero me encantaría, ¿sabes qué, Agus? Puedes ir cuando quieras, en la medida de tus tiempos, pero estaría muy bueno que nos hagas una mirada como que fueras un analista extranjero y analices Argentina, ¿entendés? O sea, sí, sería interesante. ¿Cómo, por ahí después de las pasos, decir, bueno, ¿cómo vos como analista internacional ves a la Argentina después del domingo 13? Por ahí al otro sábado, al sábado creo que es 20, por ahí. Por supuesto, y además es muy interesante saber qué es lo que piensan los famosos inversores extranjeros y los políticos extranjeros a la hora de llegar a la Argentina. Dale. Y por último, el tema de los liderazgos políticos que te decía y te recomendaba el libro de Mirabeau también es un tema sumamente interesante y que cada vez se está estudiando más en las relaciones internacionales. Así que cuando pase así que haya un líder muy interesante, hay que recurrir un poco a Mirabeau y ver un poco su historia de vida, que seguramente nos va a dar bastante de qué hablar. Genial, bueno, le pone la firma Augusto Salvato, es coordinador general del Centro de Estudios Internacionales de la UCA y obviamente nuestro Salvato favorito de Buen Sábado, ¿no? Por supuesto, ya bueno, se arreglarán ustedes con Mateo. Sí, no, después, un día lo sacamos a los dos al aire y hacemos una convención de Salvatos cracks. Estaría bueno. Bueno, Agus, gracias y buen fin de che. Bueno, Cristian, agradezco muchísimo, buen fin de para ustedes y para toda la audiencia. Perdón, ¿tenés Twitter, Facebook, algo, Instagram, donde alguien te quiere ubicar o encontrar? ¿Cómo puedo hacer? Sí, mira, todos los que estén interesados pueden ingresar en www.panoramainternacional.com, ahí hacemos análisis de política internacional con videos y material audiovisual, o si no, en Facebook, Augusto Salvato, Panorama Internacional. Buenísimo, panoramainternacional.com. Exacto. Bueno, Agus, gracias, che, un abrazo. Un abrazo grande, buen fin de semana. Chao, que estés muy bien. Bueno, Augusto Salvato, un crack, la verdad.